¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Dice por título, Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Es un recordatorio lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿verdad? Y si nos pusiéramos a recordar, sería mucho lo que tenemos que recordar de lo que Dios hizo aquí en nosotros, en este lugar también. Dice así la palabra del Señor, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Áraba, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofet, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Agradecemos también por la vida de la hermana Rosy, ¿verdad? Que ya está en la presencia del Señor. Dice su palabra, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Vivió una vida feliz en el Espíritu, gloria al Señor. La mejor vida que podemos vivir, ¿verdad? Así es que Dios fortalezca a la familia. El título del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Viene de la Septuaginta. Y que, ¿verdad? La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo al griego. En sí eso es lo que es la Septuaginta, una traducción del hebreo al griego. Deuteronomio quiere decir la segunda ley o la repetición de la ley, ¿verdad? No es que Dios les está dando una ley nueva o leyes nuevas. Simple y sencillamente el Señor está expandiendo la ley que ya les dio, ¿verdad? La está explicando para ellos, ¿verdad? Una nueva generación que no había experimentado la presencia del Señor de primera mano, ¿verdad? Porque hay momentos en el cual una generación experimenta el poder de Dios de primera mano, pero luego nuestras generaciones venideras ya no tienen la misma experiencia con el Señor, ¿verdad? Ahora, esta ley ya se las había dado en el libro de Éxodo, Levítico y Números también, ahora, ¿verdad? Aquí la está repitiendo en Deuteronomio, ¿verdad? Este libro cubre el último mes y medio de la vida de Moisés. Moisés está llegando al final de su jornada. A este punto él tiene 120 años. Dice la palabra del Señor que en esta etapa de su vida sus ojos siguen tan afilados como al principio. Él no ha perdido su visibilidad, ni espiritual ni físicamente hablando. Él sigue completo, sus ojos siguen completos, sus oídos siguen enteros todavía, mis hermanos. Él puede escuchar tanto la voz de Dios como escuchar a cualquiera que le hablara, ¿verdad? Sabemos, mis hermanos, que con la edad uno empieza a perder sus capacidades, ¿verdad? De la vista y del oído. Sin embargo, la Biblia declara, más adelante lo vamos a leer, que Moisés, ¿verdad? Cuando él murió, murió entero y murió completo. Que esa sea nuestra oración, mis hermanos, ¿verdad? Que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Que mantengamos lo que es importante para nosotros, la vista y el oído, ¿verdad? Esas son dos cosas que son importantes. Moisés tenía todo eso, amén. Ahora también tenía energía y vigor. Él mismo sube al lugar donde el Señor le dijo que iba a entregar su espíritu.
Nadie dice que lo llevó y lo dejó en aquel lugar. Él mismo subió ese monte, lo cual indica que estaba todavía con mucha energía y mucho vigor, ¿verdad? Ahora, Moisés se dirige a este pueblo para enseñarles a esta generación la historia vivida con Dios. Es lo que él está haciendo, contando sus vivencias que tuvo con Dios a una nueva generación, y contar nuestras experiencias estimula la fe de los oyentes. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Él comienza a repetirle las cosas vividas con Dios, ¿verdad? La mayoría de ellos habían nacido en el desierto y muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de verse abrir al Mar Rojo. No fueron, ¿verdad?, de la primera generación que les tocó. Inclusive esas generaciones ya no existían, todos ellos eran una nueva generación. Ellos no tuvieron la oportunidad, ¿verdad? O lo único que ellos experimentaron fue la terrible experiencia del desierto. No conocían otra cosa. Crecieron y vivieron en el desierto y no conocían otra cosa, y no miraron, ¿verdad?, las experiencias de las plagas de los egipcios de primera mano como la vivió la primera generación, por lo cual era importante, ¿verdad?, que ellos supieran todo lo que Dios hizo por ellos en el desierto. Moisés se toma el tiempo para hacer ese recuento de todo lo que había ocurrido en esos 40 años. Y algo que debo de mencionar de Deuteronomio, que es uno de los libros del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Jesucristo, mis hermanos, citó Deuteronomio en repetidas veces, aun cuando Satanás vino a tentarlo, ¿verdad?, ahí en la prueba. En el desierto, el Señor contrarrestó sus ataques del enemigo con la palabra de Deuteronomio, diciendo: escrito está, escrito está, escrito está, ¿verdad? Él citó Deuteronomio, gloria al Señor. Él conocía la escritura, ¿verdad?, al pie de la letra, pues él también era parte del autor, gloria al Señor, ¿verdad? Antes de que Abraham fuera, él ya era, gloria a Dios. En este último libro que escribió Moisés, Moisés se quita el manto o el sombrero de legislador o de dador de la ley y se pone el manto o el sombrero de profeta. Vamos a mirar a Moisés en este libro profetizando de los siglos venideros en lo que se refería a la nación de Israel. Se está profetizando, gloria al Señor. Solo vamos a ver también como profeta. Primero lo vimos como pastor, ¿verdad?, pastoreando a este pueblo por 40 años por el desierto, legislador de la ley, ¿verdad?, dictando la ley de Dios, pero ahora en este específico libro lo vamos a ver como profeta. Y dice el verso 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Áraba, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofet, Labán, Hazerot y Dizahab. Estas eran ciudades que habían estado ocupadas por tribus paganas. Ahora ellos habían conquistado esa tierra, eran los propietarios y estaban ahí acampando, esperando la orden del Señor para cruzar el río Jordán. Moisés llegó al final de su jornada, llegó hasta donde el Señor le permitió llegar. Estaba antes de cruzar el río Jordán y no podía cruzar el río Jordán por orden de Dios, ¿verdad? Entonces llegó a donde el Señor le permitió llegar a causa de su desobediencia, por haber malinterpretado, ¿verdad?, mal representado a Dios delante del pueblo. No se le permitió entrar a la tierra prometida. Y en este libro Moisés hace mucho énfasis en la obediencia, hablando, ¿verdad?, de su propia experiencia, ¿verdad?, de que falló en ejecutar la orden de Dios como Dios se la había dado, y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Amén. Ahora él hace ese recuento de los 40 años desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Cades Barnea. Es lo que nosotros vamos a mirar en Deuteronomio, la historia completa, ¿verdad? La segunda ley. Y con el deseo de animar a esta nueva generación, estimular su fe,
de que así como el Señor estuvo con ellos como poderoso gigante, así iba a ir con ellos, ¿verdad? Y no quería que fallaran en entrar por segunda vez. Eso sería crucial si ellos fallaban en entrar en esta última vez. Verso 2 dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Este es un comentario desafortunado que encontramos aquí. Habla de la falla del pueblo de Israel, ¿verdad?, en confiar en Dios. Habla este verso de su falta de fe. Yo le había dicho anteriormente que 11 días había de distancia de donde ellos salieron del monte Horeb hasta Cades Barnea. Había 11 días de distancia, pero no lo encontraba donde lo había leído en la Biblia, porque se refiere a jornadas, 11 jornadas. Una jornada es un día. Un hombre puede caminar una jornada en el día, ¿verdad? Entonces, se cree que eran como 126 millas de Horeb a Cades Barnea, que estamos hablando de 11, 12 días de camino. Se podía caminar en un día 10 millas o 11 aproximadamente. Entonces, contándolo, miramos que era un camino de 11 días. De este lugar hasta de Horeb a Cades Barnea, 11 días, y esos 11 días se convirtieron en casi 41 años. ¿Por qué? Porque les hizo falta fe de creerle al Señor el día que los llevó a la frontera por primera vez. No creyeron que Dios tenía el poder para introducirlos en la buena tierra. Su falta de fe los hizo deambular por el desierto 40 años, 11 meses. Lo vamos a leer en el verso que sigue. Estos, mis hermanos, se intimidaron al reporte de los 10 espías que dejaron intimidar por las murallas altas que había en aquel lugar. Dijeron, sus paredes casi tocan el cielo. Eso era algo exagerado. O sea, si están hablando de murallas que casi tocan el cielo, en realidad, ¿quién puede penetrarlas, verdad? Desanimaron al pueblo con su mal reporte. Y su mal reporte desanimó al pueblo y les costó la entrada la primera vez. Ahora están por segunda vez en el mismo lugar. Y Él quiere reasegurarles que Dios va con ellos, que no tengan miedo, que entren en el nombre de Jesús. Y ya hemos hablado, mis hermanos, del Mar Rojo hasta la tierra prometida. Hay un desierto legítimo. Dijimos que era necesario para poder llegar del Mar Rojo o de donde ellos salieron de Egipto hasta Cades Barnea. Había un desierto legítimo. Tenían que pasar, no había opción, no había otra jornada que ellos pudieran tomar. Tenían que tomar esa ruta, ese camino. Ahora, para nosotros, mis hermanos, también hay un desierto que pasar. Hablamos de esto anteriormente, ¿verdad? Que el desierto que ellos pasaron era válido, tenían que ocurrirlo. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, también hay un desierto legítimo que pasar. Nosotros le llamamos la prueba, ¿verdad? Cuando recién venimos a Cristo, automáticamente viene una prueba a nuestra vida. Ese es el desierto por el cual el Señor nos está pasando y ese desierto es legítimo. Tenemos que pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba nos afirma en el Señor. La prueba nos enseña a confiar en Dios, ¿verdad? Estamos creciendo y el Señor tiene que poner pruebas para que miremos dónde está la solución y la salvación y la ayuda. Eso es válido, mis hermanos, porque está estimulando y desarrollando nuestra fe en el Señor. La prueba al principio es válido, como el desierto para ellos era válido. Pero hay un desierto, mis hermanos, que ya no es válido. Para el pueblo de Israel, el desierto de 11 días era válido. Después de ahí entraron a un desierto ilegítimo, ya no era válido. ¿Por qué? Porque les hizo falta fe. Al igual que nosotros, mis hermanos, la prueba tiene que pasar. Cuando venimos a Cristo viene la prueba, somos probados, pero la prueba pasa. Hay prueba que ya no es
legítima, ya es ilegítima. No salimos de una cuando entramos a otra. ¿Por qué sigue la prueba ilegítima? Porque fallamos también en creerle a Dios, que Él es fiel para guardarnos. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El diablo se tiene que ir, ¿verdad? Porque el Señor, el diablo está cumpliendo un propósito de Dios, ¿verdad? Y muchas veces el Señor lo usa también en ciertas ocasiones para atribular al creyente, ¿verdad? Pero Él promete que hay que resistirle en su nombre y se tiene que ir, ¿verdad? Llega el momento en que el Señor lo reprende y dice, ya, se acabó la prueba. Pero es algo que tiene que ocurrir, es algo legítimo. Aquí esos 11 días eran legítimos, pero se convirtieron, tal vez los primeros 2 años en que les costó llegar a Cades Barnea, aún podemos decir que era un desierto legítimo. Pero ya los 39 años después, como que ya no, ¿verdad? Entonces, eso fue por falta de fe. Por eso les está explicando aquí lo que Dios hizo en el camino para que aprendan ellos y en fe posean la buena tierra. Gloria al Señor. El Señor, mis hermanos, no quiere que permanezcamos en esa experiencia ilegítima. Su deseo es que por fe hagamos morir lo terrenal, porque muchas veces nuestras pruebas vienen porque no queremos morir al mundo, mis hermanos. No queremos renunciar a la vida pasada. Todavía nos perdonamos ciertas cosas, ¿verdad?, que traíamos cuando venimos a Cristo, y eso dilata nuestra entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Porque tiene que haber paz. El Evangelio es paz y gozo en el Espíritu, mis hermanos, en realidad. Y si no nos lo estamos disfrutando es porque algo no estamos haciendo bien. Pero el Evangelio es paz y gozo en el Espíritu. Gloria al Señor. Y el verso 3 dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Aquí nos dice cuándo fue que ocurrió esto. En el año 40, en el mes 11, es el mes 11, el primero del mes, ¿verdad? Fue que Moisés tomó la acción de repetirles la ley, ¿verdad? Le faltaba a él aproximadamente 40 días o un mes y medio para entregar su privilegio, ¿verdad? Y partir con el Señor. En el calendario judío, el mes 11 es el mes de Shabbat, que equivale a nosotros entre febrero y marzo, ¿verdad? Nuestro calendario no coincide exactamente los meses judíos porque entrelapan, ¿verdad? El primero del año es abril, marzo y abril, ¿verdad? Los primeros 15 días del mes de marzo y luego comienzan del 15 de abril. Eso entrelapa, ¿verdad? El 15 de abril comienza su año nuevo para ellos en su calendario judío, ¿verdad? O religioso, porque tienen 2 calendarios. Entonces, más o menos, en el tiempo en que él repitió la segunda ley, era el tiempo de nosotros de febrero, marzo, ¿verdad? Más o menos. Después que derrotó a Seijón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en el Drei, que de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Esto ocurrió, mis hermanos, antes de cruzar el río. Recordamos que en nuestros estudios anteriores, hace 2 estudios, vinieron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés a pedir, mis hermanos, que se les dejara tomar este territorio que ellos habían tomado antes de cruzar el río, que le quitaron a los reyes Og, a Sejón, a Basán, dueños de esas tierras, ¿verdad? Entonces están acampando en ese lugar que ya es de su propiedad, cuando él repite la segunda vez diciendo, empieza en el verso 6 a declarar la ley de Dios. Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado, o empieza a relatar la historia en realidad, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Áraba,
en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Éufrates, ¿verdad? El Señor les dice, han estado mucho tiempo en este lugar. So, el deseo de Dios no es que nos atoremos mucho tiempo en un lugar, sino que tenemos que avanzar a conquistar la buena tierra, mis hermanos, a conquistar la tierra prometida. Porque nos ponemos cómodos, ¿verdad? Y sabemos, y ya algunos de ustedes experimentaron lo que es moverse de lugar en lugar, y no es nada fácil, y muchas veces por no andar moviéndonos de lugar en lugar, le sacamos, ¿verdad?, a algo más grande, ¿verdad? Pero aquí la idea del Señor es que avancen y que se muevan. Estuvimos aquí, si usted se da cuenta, casi por un cuarto de un siglo. Eso es demasiado tiempo, ¿verdad? Pero nada ocurre sino en el tiempo del Señor. Podemos mirar que este era el tiempo propicio. Todos están de acuerdo, ¿verdad?, que este era el momento que el Señor tenía para nosotros movernos. Este era el momento que Él tenía y lo hizo en una forma milagrosa. Y no dudo que si Él permitió la pandemia para beneficiar a sus hijos, sea bendito su nombre. Sea exaltado y bendito su nombre, mis hermanos. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? No podemos descartar ese verso, mis hermanos. No dice algunas cosas, sino que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria al Señor. Mientras, ¿verdad?, esto está ocurriendo, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Él no se queda quieto, gloria a Dios. Este resumen que hace Moisés de lo que ocurrió desde Horeb a Sinaí, Horeb y Sinaí, o Sinaí, es el mismo lugar. Horeb, el monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo lugar, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos en la Biblia y buscamos cuál era ese monte, pues es el mismo, ¿verdad? Entonces Horeb y Sinaí es el mismo monte, es donde ellos recibieron la ley de Dios, los estatutos de Dios, el modelo de cómo hacer el tabernáculo de Dios fue recibido ahí en Horeb. Él comienza a hablar desde ese momento que estuvieron ahí en ese monte Horeb, el monte de Dios. Mirad, dice el verso 8, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Comienzan esas palabras de ánimo, mis hermanos, que necesitamos que escuchar. Esa tierra, ¿verdad? Hasta cierto punto ellos podían sentirse tristes, ¿verdad?, de ir quitándole la tierra a los moradores de aquel lugar, ¿verdad? Pero era el momento que Dios tenía para entregarles a ellos la buena tierra. Y créame, mi hermano, que algunos de nosotros sabemos la historia de la iglesia que nosotros hemos comprado y oramos por esa gente, mis hermanos, porque ellos también tenían toda su ilusión y su esperanza de estar en ese lugar y el enemigo les metió zancadilla, ¿verdad? Y tuvieron que dejar ese lugar y ahora nosotros vamos a ir a poseerlo en bendición, gloria al Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos guarde y que ellos puedan sanar su corazón viniendo a reunirse con nosotros también, ¿verdad? Porque oraron por nosotros, mis hermanos. ¿Sabe que ellos estuvieron orándole al Señor que una iglesia evangélica, pentecostés, cristiana, hispana, tomara ese lugar? Ese era su deseo de ellos, mis hermanos, porque dice que fueron a verlo orientales, indios, americanos, diferentes arminios, etnicidades fueron a verlo y ellos habían trabajado tanto en ese lugar que su deseo era que los hispanos fueran y poseeran ese lugar, no fueran las otras naciones. Gloria al Señor, y Dios escuchó su oración. Dios escuchó su oración y hasta cierto punto nos sentimos tristes de que ellos hayan abandonado ese lugar, ¿verdad?, para nosotros poseerlo, ¿verdad? Porque trabajaron muy duro.
pero el Señor quería bendecirnos también, gloria al Señor, ¿verdad? Y a esa iglesia es también para ellos, para que ellos vengan y se reúnan con nosotros, ¿verdad? Ya les extendimos la invitación a muchos de ellos, gloria a Dios, ¿verdad? Y que vayamos a ese lugar a ser de bendición, gloria a Dios. Les da estímulo, les está diciendo, ya esa tierra se las había dado a sus padres, y podemos decir nosotros que esta promesa ya Dios nos la había dado hace un año, gloria a Dios, ¿verdad? Que este era el año en el cual el Señor nos iba a regalar esa iglesia para la gloria de Él, amén. Así es que también a ellos ya se les había dicho que esa tierra era para sus generaciones futuras, era tierra que se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Solamente iban yendo a poseer la tierra que ya el Señor les había dado, gloria a Dios. Eso se lo prometió en el capítulo 15 de Génesis, verso 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, y los que habían derrotado antes de entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, gloria al Señor. Esto ya les había enseñado el Señor que les daría. Esto habla de la fidelidad de Dios, mis hermanos. Estamos viendo delante de nuestros ojos cumplirse la palabra del Señor, de que sus promesas son fieles y son verdaderas. Lo que Él promete, Él lo cumple, ¿verdad? Aunque nuestra mente finita muchas veces duda, gloria a Dios, que no nos toma en cuenta nuestra falta de fe, Él obra, mis hermanos, porque Él cumple su palabra, gloria a Dios. Muchas tribus que tenían que derrotar todavía, pero todas ellas, mis hermanos, el Señor se las había dado en sus manos. Nombramiento de los jueces, también esto ya lo miramos en el capítulo de Éxodo 18, en el capítulo 18 de Éxodo lo miramos, gloria a Dios. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. La carga era muy fuerte. Pastor, es mucha gente para usted solo no puede llevarlos a todos. Por eso el Señor estableció un liderazgo, gloria al Señor, para minimizar la carga del pastor, ¿verdad? Y aquí está declarando, mis hermanos, porque en el libro de Éxodo capítulo 18, Moisés no se quería dar. Tuvo que venir su suegro Jetro a hacerle entender, Moisés, si tú no buscas quien te ayude, desfallecerás del todo. Tuvo que convencerlo su suegro, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahora está diciendo, 40 años después, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo no puedo llevaros, ¿verdad? Era demasiado pueblo para él y su suegro le buscó la solución, ¿verdad? Estaba guiando cuando salió él de Egipto 3,550 hombres de 20 años hacia arriba. Y ahora, mis hermanos, aquí en la nueva, antes de entrar a la nueva tierra, lleva 601,730 hombres de 20 años para arriba. Se cree que él iba guiando 3.5 millones de personas en aquel tiempo. Es de extranjeros y de judíos y de hebreos, gloria al Señor. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de personas para un solo líder. Y es ahí, ¿verdad?, donde él, ¿verdad?, toma bien poner jueces. Dice el verso 10, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. O sea, no se pueden contar, son demasiado. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Ve que está usando ya el sombrero de profeta. Les está hablando de multiplicarse en gran manera. Como
¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Verdad? Está hablando, es demasiado. ¿Cómo voy a alcanzar a prestarle oído a todos ustedes? Casi imposible. Y comienza a elaborar la historia y hace un paréntesis, ¿verdad? Y los bendice. Un pueblo numeroso, y dice que los multiplique por 1000. Y si nada más hablando de los varones que llevaba, los puros varones, los multiplicamos por 1000, estamos hablando de 601.730.000 hombres de 20 años para arriba, ¿verdad? Cuando él habla que el Señor los multiplique de tal manera, y sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo numeroso, ¿verdad? Es un pueblo numeroso. Aunque han sufrido grandes ataques del enemigo, a luchar por erradicarlos, el pueblo se ha vuelto a multiplicar una vez más, ¿verdad? Y en número y en ciencia, en tecnología, en agricultura, en avance, es un pueblo próspero. Amén. Dadme de vos, y repite, ¿verdad? Está elaborando la historia, dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Esto ya era historia, ¿verdad? Esto había ocurrido. Él ya había puesto anteriormente a sus jueces de 10 en 10, de 20, de 50, de 100, ¿verdad? En números, y había delegado un jefe a cada uno de ellos para que se encargaran de ellos, y ahora Moisés iba a funcionar como la Suprema Corte, ¿verdad? Al juez. A mí me traen los casos que no pueden resolver, pero los que ustedes pueden resolver, resuélvanlo solo, para minimizarle la carga a este líder, ¿verdad? Ya todo esto es historia. Leemos en el capítulo 18 de Éxodo, verso 21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y entonces mandé a vuestros jefes diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo en todo lo que habías de hacer. O sea, él dio instrucciones a cada uno de ellos, y lo que ellos iban a juzgar, mis hermanos, su juicio iba a ser de la ley que Dios les había dado. ¿Había algún problema? Vamos a leer la ley de Dios, a ver qué es lo que la ley de Dios dicta para este asunto, para este problema, para esta dificultad. Todo era basado, mis hermanos, en la ley de Dios, ¿verdad? Y algo importante que menciona en el verso 17 es que tenían que gobernar sin parcialidad, sin discriminar, sin favorecer a nadie, ¿verdad? Todo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, estos jueces se encargarían de reforzar la ley de Dios. Y es un papel importantísimo, mis hermanos, reforzar la ley de Dios. No sé si usted miró ayer la nominación de la candidata para la juez de la Suprema Corte. Su nombre es Amy Coney Barrett, ¿verdad? Ella va a ser el reemplazo de Ruth Bader, que falló en interpretar la ley. Esta mujer, mis hermanos, era una juez liberal, era de descendencia judía, ¿verdad? Y ella votó en 1973 para la ley que legalizaba el aborto en el primer trimestre. Entonces,
sirvió muchos años de su vida, ¿verdad? Hizo muchos logros para la mujer, ¿verdad? Ya que de la cultura que ella venía, a la mujer no mucho se le tomaba en cuenta. Sin embargo, sus logros fueron grandes, pero falló en interpretar la ley de Dios. La ley de Dios dice, no matarás. Entonces, cuando ella, ¿verdad?, para congraciarse con los liberales, ¿verdad?, votó a favor del aborto, se hizo enemiga de Dios, ¿verdad? Pero todo tiene un principio, todo tiene un fin, ¿verdad? Y llegó a su fin y ahora viene su reemplazo, mis hermanos, una mujer creyente en lo que se refiere a Jesús, ¿verdad? Es católica, cree en el derecho de la vida, en proteger la vida, ¿verdad? Lo cual, pues, es una buena candidata en lo que se refiere a leyes morales, ¿verdad? Esperemos que haga la diferencia, ¿verdad? Porque ella se comprometió ayer, yo escuché su mensaje, a no ser parcial, a oír tanto al pobre como al rico, al pequeño como al grande, como lo indica la palabra del Señor. Ojalá y la presión que le están poniendo, mis hermanos, porque ahorita hay una guerra en la Casa Blanca, la guerra del bien contra el mal, mis hermanos, en realidad. La guerra de los liberales contra los conservativos, los conservadores. Y no es muy difícil, mis hermanos, escoger. La izquierda es negativo, la derecha es positivo. Escuche, mis hermanos, lo que uno ofrece, lo que otro ofrece antes de que usted vote. Tenemos un compromiso con Dios. Dios nos dio cierto juicio a los hijos de Dios. Tenemos que mirar qué es lo que están ofreciendo. Amén. Y hacer contar nuestro voto, mis hermanos. Porque de todo lo que hagamos, de toda cosa, sea buena o sea mala, daremos cuenta a Dios. Entonces nuestra manera de escoger cuenta qué es lo que estamos escogiendo. Dios no te llamó a que te caiga bien la persona, porque tal vez a muchos no les cae bien la persona que está al frente, pero tienes que mirar lo que ofrece la persona. Aunque no te caiga bien, mira lo que está ofreciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Él prometió poner jueces que cambiaran, mis hermanos, las leyes de este país y ha cumplido su palabra. Este es el tercer juez conservador que él nomina a la Suprema Corte. Él está cumpliendo lo que ha prometido, no como los otros políticos que han prometido y no han cumplido. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que perder, ni salario que ganar, lo regala. Se le paga por ley $1 y lo demás es donado a diferentes, ¿verdad?, instituciones. Entonces uno tiene que evaluar la situación y decidir de acuerdo a la palabra del Señor. Dios puso jueces para que interpretaran la ley de Dios. Ese era el propósito, jueces que interpreten la ley del Señor. Ermita, puedes leer el 17 y quiero agregar que ese texto algunas veces se los leo a los oficiales, ¿verdad? Porque nos dice la palabra de Dios cómo debemos proceder. No hagáis distinción de persona injustamente entre el hombre, injustamente, no creo que me comí una letra. 17. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Esa es la recomendación de Moisés. Ahora, si Dios da el permiso de juzgar, ¿verdad?, a ciertos hombres, los pone como juez, y les da el permiso de juzgar, estos jueces deberían de juzgar de acuerdo a los principios de Dios. De acuerdo a los principios de Dios. Entonces a nosotros, ahora que se nos da a escoger o se nos entrega una balota, debemos de votar, de escoger conforme a los principios de Dios.
conforme a los principios de Dios, ¿verdad? Es fácil, mis hermanos. Aún ni tenemos que mencionar nombres. Es fácil cuando queremos agradar a Dios. Deje su odio, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo odio al presidente. Y dice la palabra de Dios que el que odia a su hermano es homicida. La palabra odio es una palabra muy fuerte, mis hermanos, cuando la examinamos, ¿verdad? A la luz de la palabra. Vamos a mirar que aquí el pueblo de Dios le dice al Señor, nos repudiaste. Repudiar quiere decir nos odiaste. Por eso nos mandaste al desierto, porque nos odiabas. Y ese es un cargo muy fuerte en contra de Dios. Y más adelante en el Antiguo Testamento nos dice que el que odia a su hermano es homicida. Entonces tengamos cuidado con esa palabra, ¿verdad? Cuando la usamos, porque lleva un gran peso delante de Dios. Denme el tiempo, por favor. 11:15. Misión de los 12 espías. Y salidos de Horeb, sigue narrando, dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová vuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y veniste a mí todos vosotros y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Se da cuenta que Moisés los llevó a Cades Barnea y les dijo, este es el lugar que Dios dijo que les iba a dar. Entren y poseen la buena tierra. No leímos anteriormente, mis hermanos, en el capítulo 12 de Éxodo, la misión de los espías. Pero aquí nos dice que ellos vinieron y le pidieron a Moisés que enviara espías a reconocer la tierra. Y el enviar espías a reconocer la tierra les sirvió de tropiezo porque los miraron muy grandes, los miraron muy altos, los miraron muy difícil, los miraron muy numerosos y eso los desanimó. Aquí está diciendo Moisés, yo llegué y les dije que entraran y poseyeran la buena tierra, pero vinieron y me dijeron, ¿por qué mejor no envías espías? Y sabemos lo que pasó cuando envió a los espías, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas usted ya las estudió. Los estudiamos anteriormente, ¿verdad? Ya las vimos. Ya es historia también para nosotros. Pero dice en segunda de Pedro, en su epístola, 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estés confirmados en la verdad presente. Aunque usted ya está confirmado en la verdad presente, es necesario recordar estas cosas, mis hermanos, o las vamos a recordar mientras estemos en esta tierra, aunque sean repetición para nosotros, ¿verdad? Ya lo sabe, pero es necesario que se queden, que de su mente resbalen a su corazón y se queden ahí bien plasmadas para que no nos olvidemos de las promesas que tenemos en Dios y alcancemos esa vida victoriosa que Él promete en el Espíritu, mis hermanos, creyendo su palabra, agarrados de sus promesas, gloria a Dios. En aquel tiempo a Moisés le pareció bien la idea, ¿verdad? Los envió a reconocer la tierra y estuvieron allá por 40 días. La cosa fue cuando llegaron. 10 de ellos trajeron un mal reporte, solo 2 de ellos miraron aquella tierra con el lente de Dios. Y si nosotros aprendemos a mirar las cosas con el lente de Dios, vamos a recibir bendición. Vamos a verlo positivamente. Pero si no lo vemos con el lente de Dios, todo vamos a verlo negativo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice el verso 24, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová vuestro Dios
nos da. Está hablando ahora del reporte de Josué y de Caleb. Ellos, mis hermanos, ya Moisés les habían encargado un souvenir. Me traen algo de allá de la tierra de Canaán. Ellos le llevaron su ramillete de uvas, mis hermanos, encima de sus hombros, ¿verdad? Posiblemente lo cortaron verde cuando ellos salieron del valle de Escol, para que se madurara en el camino y llegara, ¿verdad?, a la tierra de Cades Barnea, donde los estaba esperando Moisés. Si usted aún va a este valle del pueblo de Israel, las uvas son exageradamente grandes hasta este día. Parecen del tamaño de una manzana, de una ciruela pasa. Son exageradamente grandes las uvas que produce ese valle, ¿verdad?, en nuestros días. Podemos mirar que de allá fue de donde se trajeron ese tremendo ramillete, entre higos y entre otras cosas que le llevaban, ¿verdad?, como prueba de que la tierra donde ellos habían entrado era tierra buena, tierra que produce lo que Dios dijo que produciría, ¿verdad? Dice el 27, y 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Mire, ahí está la palabra, aborrece, quiere decir nos odia. Aborrecer algo es odiarlo. ¿Por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Se están quejando de las circunstancias que Dios les ha permitido en el desierto. Y qué terrible, mis hermanos, acusar a Dios de esta manera. Porque las cosas no van como nosotros queríamos que fueran, nos aborrece el Señor. Dios permite todo lo que permite a nuestra vida con un propósito, gloria a Dios. La Biblia nos dice en lo que se refiere a Job, que en todas sus aflicciones, enfermedades, pérdidas, problemas, se mantuvo en su integridad. Dice Job 1:22, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como a todo le encontró un propósito. No encontró despropósito. Si me enfermé, tiene un propósito. Si mis hijos se murieron, tiene un propósito. Si perdí todos mis bienes, tiene un propósito. Dice aquí la Biblia que Job no culpó a Dios de despropósito en su vida. Se mantuvo íntegro, gloria al Señor. Yo creo que algunas veces somos culpables de acusar a Dios de nuestras cosas. Lo atribuimos despropósito. Se me ponchó una llanta. Ay, el Señor no me guardó. ¿Por qué tenía que permitir esto? Créeme lo que tenía un propósito. No era un despropósito que se te ponchara la llanta. Solo Dios sabe de lo que te estaba librando más adelante. Porque todo tiene un propósito. Pero muchas veces, mis hermanos, en nuestra falta de fe, ¿verdad?, queremos culpar a Dios de todo. Y Job es un ejemplo, mis hermanos, de sufrimiento. Sin embargo, en su sufrimiento no atribuyó despropósito a lo que Dios permitió a su vida, gloria al Señor. Pero aquí están ellos culpando a Dios de todas sus desgracias. Dice el 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Estos detalles no los miramos anteriormente, ¿verdad? Aquí miramos que están diciendo que las murallas llegaban hasta el cielo. Exagerando en realidad, mis hermanos. Ni siquiera pudieron decir 30 metros, ¿verdad? 20 metros. No, tocan las nubes, están hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, a los gigantes. También eso los hicieron tropezar. Estos eran gigantes. Y ver a esos hombres grandes que posiblemente eran torpes, ¿verdad? Hay algunos estudios donde dicen que pues los gigantes
por su altura, sus habilidades no son tan buenas. Sin embargo, el tamaño simple y sencillamente intimida. No se intimide, mis hermanos, ¿verdad? El tamaño no quiere decir nada para el Dios que nosotros servimos. Siempre yo le he dicho, si usted y Dios van juntos, usted es un ejército. Somos mayoría con el Señor de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, ahí ellos fallaron en creerlo. Los miraron grandes y se atemorizaron. Y no eran los únicos gigantes. En diferentes partes del valle de la tierra de Canaán había gigantes. Vamos a leer más adelante en el capítulo 2, verso 10. Habla de los emitas. Dice, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Y en el 2:20 aparece otra raza de gigantes, dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban samsomeos. Sonsomeos, medio sonsos, ¿verdad? Sonsomeos. O sea, esta era tierra que tenía reputación de que sus habitantes eran gigantes. Entonces, ahí en ese tiempo estaban los hijos de Anac, los cuales los intimidaron y fallaron en ejecutar la orden de Dios de entrar y poseer la buena tierra. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Jehová va delante de vosotros como poderoso gigante. Él va preparando el camino para que cuando tú llegues el camino esté listo, gloria a Dios. Él va quitando todo de ahí. Moisés se sostuvo como viendo al invisible y hablando con el invisible, gloria al Señor. Ahora también nosotros no vemos, ¿verdad?, a Dios, pero podemos hablar con Él y Él tiene respuesta para nosotros también si ponemos atención, gloria a Cristo Jesús. Ahora, aquí encontramos esa famosa pintura, cuadro, verso o poema de las huellas. ¿Dónde en la Biblia estaba eso de las huellas? ¿Por qué pintan ese cuadro y tanta gente le gusta ese poema? ¿Dónde estaba en la Biblia? Dice aquí el verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. El poema de las huellas se trata de un hombre que se durmió y tuvo un sueño. Y en ese sueño él miraba que en algunos lugares caminaba y iba una sola huella, en otros lugares caminaba y veía las dos huellas. Y llegó a la conclusión de que el momento en el cual yo he estado en aflicción, en necesidad, en enfermedad, atribulado, ahí veo un solo par de huellas. Y dice que en el sueño, ¿verdad? Pues estamos hablando de un sueño. Él le preguntó a Dios o al Señor, ¿por qué me has abandonado en los momentos en los cuales yo más te he necesitado? Porque cuando yo más te he necesitado voy solo. Le dijo el Señor, no. No te he abandonado ni te he dejado. Cuando tú miras solamente un par de huellas, mis pies, es porque te he llevado cargando en el camino, ¿verdad? Es el momento en el cual te he sostenido más que nunca. Y aquí el Señor le está diciendo, como el padre lleva a un hijo, así el Señor los ha andado paseando por el desierto, no caminando, en sus brazos lo ha traído por el desierto. O sea que si el pueblo de Israel
voltea para atrás, no va a mirar 3,500,000 de huellas. Va a mirar solamente un par de huellas, porque el Señor los ha andado pastoreando, cargando por el desierto, como un padre lleva a su hijo, gloria al Señor. Ahora, déjenme contarle una historia mía. Cuando yo tendría menos de 1 año, tal vez 2 años, yo no sé qué edad tenía, me había picado un alacrán y obviamente tuve una reacción muy fuerte y me recuerdo que mi mamá salió conmigo para llevarme a otro pueblo donde había un solo doctor y me llevaba cargando y yo me recuerdo ver por entre su axila hacia abajo, iba mirando sus 2 pasos. Era lo único, iba llorando, yo iba llorando, me recuerdo que yo iba llorando y no me recuerdo si era Fernando o era el pastor que iba acompañando a mi mamá de madrugada a buscar un carro, alguien que pudiera llevarla hasta el otro pueblo a buscar a aquel médico. Y yo iba llorando, me recuerdo bien que yo no dejaba de llorar porque, y aún cuando me voy a aquella etapa de lo que ocurrió en mi vida, siento dolor en el dedo, que era el dolor que yo llevaba de donde me había picado el alacrán. Pero de algo me recuerdo claro ir viendo sus 2 pasos. Cuando yo leo de las huellas, inmediatamente me traslada a aquel instante de mi vida en el cual mi madre era la que me llevaba cargando. Yo no sé si estaba pesada, si estaba ya sorgatona o no, pero ella me llevaba cargando. Y me recuerdo que uno de mis hermanos, que era un teenager o tal vez un muchacho de 10, el pastor me lleva 10 años, ¿verdad? Si yo tenía 1 o 2 años, tal vez él tendría 12, o mi hermano Fernando tendría unos 14 o 15, de los que iban con mi mamá a acompañarla a donde, en esa madrugada donde me tenía que llevar. Solo de eso me recuerdo, ¿verdad? Entre cuando me dejaron sola, ¿verdad? Son los únicos recuerdos que tengo de mi niñez, gloria al Señor. Pero es algo hermoso, mis hermanos. Mirad aquí en la palabra del Señor que Dios es ese Padre que te lleva sosteniendo en tus problemas de necesidad, de enfermedad, de aflicción, de desánimo. Es el Señor el que te lleva cargando, el que te lleva en sus brazos, gloria al Señor. O empezamos tarde, gloria a Dios. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habías de acampar con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduviste y con nube de... ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 a.m. de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.